Del origen de la vida a las células eucariotas. Surgimiento y primera forma de vida en el planeta. Todavía no sabemos a ciencia cierta cómo se originó la vida en el planeta. Suponemos que todas las células provienen de un mismo origen, de un último ancestro común universal a todas las formas de vida que los científicos denominan LUCA o progenote. Los resultados sugieren que LUCA carecía de las enzimas típicas de un microorganismo quimio-organótrofo, pero tenía presentes enzimas típicas de un quimiolitótrofo. LUCA era anaerobio, tenía la capacidad de emplear directamente el CO2 y el nitrógeno del ambiente. Le gustaban las altas temperaturas, era termófilo. Probablemente habita en un ambiente hidrotermal de las profundidades marinas, geoquímicamente muy activo, rico en hidrógeno, CO2 y hierro. La era adeica comienza cuando la Tierra se forma, hace aproximadamente 4.600 millones de años hasta los 4.000 años, donde empieza la era arcaica. Durante esta era, la Tierra era una esfera recién formada de roca candente en ebullición. A medida que se enfrió, se separó en capas, su superficie se solidificó en terreno rocoso, el agua se condensó y formó los primeros océanos primitivos. Los asteroides calentaron la superficie de la Tierra, derritiendo y hundiendo porciones de la corteza de este joven planeta. El origen de nuestro planeta fue el mismo que el del sistema solar. Al principio únicamente habían rocas, nubes de gas y polvo en rotación. El disco protoplanetario que más adelante se convertiría en la Tierra fue creado por fuerzas espaciales. Formación de los primeros continentes. En un principio el planeta Tierra estaba formado por una gigantesca masa de agua. La superficie terrestre nació en el periodo arcaico por el flujo de calor que brotaba desde el interior. La corteza era muy inestable y se produjeron colisiones de asteroides y meteoritos. Al final del Paleozoico y principios del Mesozoico, las diferentes masas de tierra se unieron en un supercontinente llamado Pangea. Este supercontinente se dividió por la acción del magma y los diferentes fragmentos de tierra empezaron a desplazarse hasta formarse los continentes actuales que se siguen moviendo. El motor de este movimiento son las corrientes convectivas que se dan en el manto terrestre. Estos desplazamientos tienen consecuencias como por ejemplo la modificación del terreno, surgiendo nuevos accidentes geográficos como nuevos valles, nuevas montañas, formando los volcanes, cambiando el cauce de los ríos, el clima, etc. Esta separación de las placas tectónicas afectó a los seres vivos, ya que muchas poblaciones se vieron separadas por los océanos, evolucionando por separado y apareciendo así nuevas especies. Si la era adeica fue el origen y comienzo de nuestro planeta, la importancia de la era arcaica radica en el comienzo y origen de la vida. Hace más o menos 4.000 millones de años, una lluvia constante de meteoritos impactaba a la Tierra, una señal de inicio a la era arcaica. Aunque se desconoce por completo las fechas exactas del cuándo surgieron los diferentes sucesos acontecidos durante este periodo de tiempo, cabe resaltar los 4 periodos geológicos por los que está compuesta. Durante el periodo eoarcaico, un periodo con una duración de aproximadamente unos 200 a 400 millones de años, se trata de un periodo en el que aparecen los primeros seres vivos. Se fecha que aproximadamente 3.600 millones de años aparecen los primeros organismos que no requieren de luz solar para obtener su energía, los organismos quimiosintéticos. El flujo de calor que existía en ese entonces era 3 veces superior al actual y el clima que imperaba era muy cálido. Esto no solo definió esta era, sino que marcó a todo el eón. Solo a partir del siguiente, el Proterozoico, el flujo sería del doble al actual. Este calor adicional podría haberse debido al calor procedente de la formación del núcleo de hierro del planeta. El periodo paleoarcaico comprende entre los 3.600 y 3.200 millones de años. Allí comienzan a existir unas formas de vida más reconocibles. Las bacterias comienzan a hacer la fotosíntesis para obtener la energía a partir de la luz solar. Es decir,
que aparecen lo que se llamarían las bacterias anoxigénicas. Hacen fotosíntesis pero no expulsan oxígeno. Asimismo, durante el periodo paleoarcaico fue el fin de la lluvia de meteoritos intensa tardía. Durante todos los cientos de millones de años pasados, la Tierra fue azotada por ellos. Primeras células procariotas. Las células procariotas recién formadas vivían en ambientes anoxigénicos, eso quiere decir sin oxígeno, y eran metabólicamente diversas. Obtenían su carbono de fuentes inorgánicas, eran autótrofos, y su energía de la hidrólisis en los enlaces químicos de diferentes moléculas. Eran organismos quimiolito-autótrofos anaerobios. A partir de estas poblaciones se originan dos linajes celulares que se adaptaron a condiciones ambientales distintas. Su metabolismo era diferente y la composición de sus estructuras también variaba, incluyendo la de sus membranas plasmáticas. Estos dos linajes, procariotas, bacterias y arqueas, dieron origen posteriormente a las células eucariotas. En el periodo mesoarcaico, con una duración entre los 3.200 a 2.800 millones de años, el supercontinente hipotético Baalbará se fragmentaría a finales de este periodo, dando paso al neoarcaico. Algo a destacar es que hubo por primera vez una gran glaciación en el planeta. El agua de los océanos se presume que presentaba altos contenidos en superficie que alcanzarían ya sería aproximadamente el 50% respecto al volumen que tienen actualmente. Los cielos, por su parte, presentarían tonos mucho más rojizos debido a la carga de dióxido de carbono en la atmósfera del planeta. La última era y fin de la era arcaica comprendió entre hace 2.800 y 2.500 millones de años. Las bacterias para este momento ya empiezan a hacer la fotosíntesis liberando oxígeno, dando lugar al dominio de las cianobacterias. Comienza una gran oxigenación molecular en el planeta que más adelante tendrá sus consecuencias en el siguiente eón. Una gran acumulación tóxica de oxígeno acabaría provocando la gran oxidación. Los protocontinentes que existieron, como Baalbará y otro llamado Ur, tenían un tamaño más reducido, no solo porque empezaban a salir, sino debido a que su corteza se iba renovando. En aquel entonces, el vulcanismo que empezaba a aparecer jugó un gran papel junto con las divisiones y cratones que iban surgiendo. No sería hasta la siguiente era, la proterozoica, donde formas de vida más complejas empezaron a aparecer. En la era proterozoica, los organismos procariotas como las cianobacterias se incrementaron abundantemente. Además, aquí aparecieron los primeros eucariotas mediante un proceso llamado endosimbiosis, mediante el cual los organismos unicelulares evolucionaron al incluirse de una manera mutua en un tipo especial de simbiosis genética. Otro evento relevante del proterozoico es la aparición de animales multicelulares como los metazoos. Además, es cuando aparecen células más complejas, con núcleo definido y capaces de reproducirse sexualmente. Conforme estas fueron evolucionando, se incrementó en gran medida la diversidad orgánica. Origen de la célula eucariota. Si bien el surgimiento de las células procariotas de hace 3.500 millones de años, las primeras células eucariotas se forman en 1.500 millones de años después y corresponden a estructuras con sistema de membranas complejos, con delimitación de su material genético por una de esas membranas, constituyendo el núcleo con presencia de estructuras proteicas que dan soporte a la célula, con organelos en donde se lleva a cabo funciones diferentes a aquellas del resto de las células, mitocondrias o cloroplastos.